Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian León, vengo de parte de la Academia iTrade, soy el director general y el día de hoy venimos a enseñarles un poco de herramientas y de claves para poder desarrollar mejor su inteligencia financiera. Antes de comenzar con todo el proceso de enseñanza, me gustaría comentarles un poco, pues, quién soy yo, por qué estoy yo acá y por qué estoy dando esta charla. Eh, yo soy el director general y cofundador de iTrade, una de las academias más importantes a nivel nacional de educación en inversión bursátil y también en proyección e inteligencia financiera. El espacio que nosotros vamos a brindar el día de hoy es de suma importancia porque es una educación o una información que no es fácil de encontrar, que no es clara de explicar y sobre todo que no te enseñan en, en las primeras instancias de la vida, en lo que es la universidad y en lo que es el colegio. Este espacio es de vital importancia para que ustedes comiencen a construir algo que nosotros consideramos como una conciencia, ¿de acuerdo? Ser consciente de lo que nos rodea nos va a permitir poderlo moldear y de ahí viene toda realidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para comenzar un poco, mi nombre, como les dije, es Cristian León. En este momento tengo 4 proyectos, de los cuales iTrade es uno de ellos. Por medio de la diversificación he podido construir diferentes ingresos que me han permitido poder llegar a donde estamos actualmente y que me ha permitido de una manera estable y sostenible poder ir creciendo de una manera segura a lo largo del tiempo. Entonces, inicialmente, ¿cómo comenzamos esto? Bueno, lo primero para esto es, como les dije, crear conciencia. Para tener las 4 claves de inteligencia financiera, tenemos que entender cuáles son los 3 aspectos de conciencia. La primera conciencia es la financiera. Entender cómo afecta mi comportamiento, mis hábitos y mi desarrollo, todo lo que tiene que ver con mis ingresos y mi economía y de las personas que me rodean, mi familia, mis padres, mis hermanos, incluso mis hijos. ¿De acuerdo? La segunda instancia es emocional. Entender qué conciencia, tener un control y una inteligencia sobre las emociones que yo estoy recibiendo, saber interpretarlas y entender qué es lo que está pasando conmigo en todos los aspectos, la alegría, la frustración, la inseguridad, la ansiedad, son aspectos emocionales que nos hacen tomar decisiones. Y si no somos conscientes de nosotros o qué emociones fluyen dentro de nosotros, es posible que estas emociones manipulen y afecten la efectividad de nuestra toma de decisiones. Y por último, una conciencia humana. ¿Qué es una conciencia humana? Entender mi posición en este planeta y entender la posición de las personas en mi entorno y sobre todo de las personas alrededor de todo lo que es el planeta. Gracias a la tecnología y la comunicación podemos conocer de una manera mucho más fácil las situaciones de diferentes realidades, ¿de acuerdo? Al momento de ser consciente, ¿qué es lo que quiero que ustedes piensen o qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Que, por ejemplo, si yo les digo qué horas son en este momento, las 6 de la tarde, ok, las 7 de la noche, por ejemplo. Si yo les digo 7 p.m., ¿ustedes cómo lo dirían de otra forma? Muchos de nosotros, sobre todo acá los bogotanos, estaríamos diciendo que son las 7 de la noche. Pero si le preguntamos a una persona que vive en Europa en el verano, seguramente te dirá las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque en Europa, en época de verano, se está oscureciendo después de las 9 de la noche. Por ende, tiene todo el sentido decir que a las 7 sigue siendo tarde porque todavía veo el sol. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la realidad o la verdad es completamente clara. Las 7 p.m. son las 7 p.m. aquí y en cualquier otra parte del mundo, pero la realidad es relativa, dependiendo de donde yo me esté parando. Y asimismo, tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos en estos 3 aspectos o en este mapa tridimensional en donde vamos a tener una realidad financiera, una realidad emocional y una realidad humana, que es diferente a todas las demás personas de nuestro alrededor y a todas las personas del mundo, y que es lo único que nosotros podemos considerar como moldeable. Nuestra realidad, como nosotros percibimos
El mundo en estos tres aspectos va a determinar cómo vamos a poder impactar todo lo que está fuera de nosotros. Básicamente con esto lo único que quiero decir y por lo cual puse esta imagen acá de Joey de Friends, una de mis series favoritas, es que estos tres aspectos y esta conciencia en general que queremos desarrollar es simplemente el deseo de querer ser adultos, de querer crecer. Cuando yo quiero dentro de mí ser un adulto, es solamente ser consciente y ser responsable sobre mis capacidades y cómo mis capacidades pueden afectar la realidad que vivo todos los días. Cuando somos jóvenes, cuando somos de hecho niños, siempre soñamos con ser grandes para poder hacer lo que queremos, pero a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que ser adulto o enfrentar la realidad del mundo en que vivimos no es tan fácil y nos gustaría devolvernos a una infancia o a un tiempo donde todo era mucho más sencillo. Pero esa sensación y ese sentimiento es completamente erróneo, porque lo único que vamos a hacer es evitar lo inevitable, que es nuestra realidad. Y la vida es muy sencilla. La vida son de pequeños hábitos. Puedes hacer pequeños hábitos de nada y terminar con una grande montaña de absolutamente nada, o puedes hacer hábitos pequeños que vayan sumando todos los días y que después de un gran tiempo veas una montaña de algo real y un cambio real. Eso es tener conciencia financiera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo logramos conseguir esta conciencia financiera? Lo primero y el consejo más importante que puedo dar es véanse ustedes mismos como una empresa. Una empresa tiene sus gastos, tiene sus ingresos y sobre todo tiene tres monedas. ¿Cuáles son las tres monedas? El tiempo, el dinero y la experiencia y talento. Si yo como persona necesito conseguir algo, tengo que dedicarle tiempo. No puedo utilizar las tres al mismo tiempo, tengo que escoger una de esas tres durante cada proceso y cada decisión que estoy tomando como persona si me quiero ver como una empresa. El tiempo, dedicarle mucho tiempo de cada una de las personas, o en este caso propio, para poder desarrollar y poder generar valor. ¿De acuerdo? La segunda es el dinero. Una vez ya yo tenga una fuente de ingreso, puedo inyectar capital para seguir creciendo y poder hacer crecer como tal toda mi inteligencia financiera y asimismo toda mi economía o mi riqueza personal. Y por último, algo que muchas personas conocen como el know-how o la experiencia y el talento. Siempre la moneda del tiempo y la moneda del dinero tienen que llevarme a tener experiencia y tener talento. Con talento puedo conseguir dinero, puedo conseguir tiempo. Si no tengo estas tres monedas o una de estas tres monedas, siempre voy a tener que sacrificar las otras dos. Con una de estas monedas voy a poder conseguir siempre las otras dos. ¿Cuál quieres tú manejar? Normalmente la gente se enfoca y se desarrolla en poder conseguir experiencia y talento, que es un intangible y es algo que nos va a poner a nosotros mismos en un valor diferente, lo cual las demás personas lo van a poder identificar como un aspecto de valor y eso tiene un costo y también claramente tiene un tiempo. Tu tiempo tiene un mayor costo. ¿Por qué? Por tu experiencia y talento. ¿De acuerdo? Lo segundo para podernos ver como una empresa es tener control de gastos. Cuando ustedes pueden tener exactamente control, no solamente de lo que ingresa, porque todas las personas dicen, incluso los ingresos los cuentan y lo saben perfecto. Cuando no les están pagando o cuando no les están dando el dinero que necesitan, ustedes mismos van allá a su empresa, a donde trabajen y les dicen, vea, no me está llegando el dinero, debe llegarme tanto porque yo sé que estoy pagando de subsidio de transporte esto, de salud lo otro. Todo eso ustedes lo tienen completamente claro. Pero en el momento en decir en qué se están gastando el dinero, muchas personas caen en la situación de no saber exactamente por dónde se le está yendo el dinero, en qué lo están gastando, por qué lo están gastando en esto y en verdad cuánto dinero están recuperando o teniendo para otras decisiones o para toma de inversión o de decisión mucho más importantes. Es imperativo y es demasiado importante dejar de ser irresponsable con el control de sus gastos. No querer voltear a mirar en qué están gastando el dinero y solamente gastarlo, no les da a ustedes la capacidad de tener conciencia financiera, no les da la capacidad de saber exactamente qué control pueden llegar a tener. Poder tener control del dinero que ustedes están manejando es vital.
No es necesario y no es productivo voltear a operar o a invitar a hacer otras cosas si ustedes todavía no tienen el control suficiente de lo que pueden gastar y no pueden gastar. Y entonces al hacerse el feo y gastarse dinero que después no tienen, por eso al final del mes no están teniendo utilidades, no están teniendo rendimientos y ni siquiera están ahorrando. Entonces es muy importante el control de gastos. Por último, es muy importante tener una relación positiva con el dinero. El dinero no es algo malo. Querer tener dinero no es algo malo. Por el contrario, es algo completamente positivo y siempre tienes que entrar desde una posición de abundancia. ¿Qué es tener una posición de abundancia? Básicamente entender que el dinero así como llega, se comienza a ir y que mientras yo esté generando y mientras yo pueda brindar valor en el proceso en que el dinero está rotando por mí, voy a siempre tener una relación positiva porque el dinero siempre va a querer llegar a mí y va a querer fluir para otras partes. Es muy importante no vivir en escasez, no vivir en necesito el dinero, sino por el contrario, entender que el dinero básicamente más allá de un resultado es una consecuencia de las cosas que ustedes hacen. Si ustedes siempre piensan en que sus decisiones, sus propósitos y sus acciones van dirigidas a algo mucho más profundo que solamente enriquecerse o generar ingresos, seguramente el dinero tendrá la necesidad de pasar por ustedes porque el dinero no solamente es el resultado, es una consecuencia de yo cumplir con mi propósito, ya sea tener un buen trabajo, ya sea ser reconocido como empresario, ya sea ser reconocido como hijo, mis actitudes y mi forma de gestionar mis acciones en la vida van a hacer que el dinero siempre me acompañe. Si sigo buscando el dinero, es como entrar a buscar algo que no existe y que cada vez se va alejando entre más lo busco. Entonces es muy importante tener esta relación positiva con el dinero y generar hábitos que te eduquen y limiten financieramente. Es muy importante que al inicio, como cualquier deportista, como cualquier estudiante de primaria, te enseñan unos hábitos. Y a medida que va pasando el tiempo, esos hábitos son los que van creando esta nueva persona que tú quieres ser o que estás en proceso de ser. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? En el momento en que tú comienzas a generar estos hábitos que te eduquen y te limiten financieramente, te estás obligando a ti mismo a un comportamiento que no es usual en ti. Uno de estos ejemplos es un presupuesto diario. Es una herramienta que me enseñó mi socio de iTrade y que me ha venido funcionando a lo largo de todo el tiempo. ¿En qué consiste esta herramienta? Y unos gastos. Los gastos son de 800,000 pesos mensuales. Esto es en un marco mensual. Yo como persona tengo mis gastos de arriendo, tengo mis gastos de pronto de mercado, entre muchas otras cosas, pero quiero que se enfoquen en un gasto después de todos esos gastos fijos, como un gasto variable, que puede ser transporte, puede ser los almuerzos de fuera, puede ser la salida con los amigos, puede ser muchísimas otras cosas en que me estoy gastando el dinero. En este ejemplo vamos a utilizar 800,000 pesos de gastos después de haber asumido unos gastos fijos como arriendo, comida, mercado y demás. ¿De acuerdo? Durante estos 800, con estos 800,000 pesos voy a utilizar para que sea mi gasto diario y es el límite que yo voy a utilizar en mis gastos diarios. ¿De acuerdo? No más, no menos. Y en un transcurso no vamos a utilizar los 5 días laborales, sino vamos a hablar sobre todo el mes completo, los 30 días del mes. ¿De acuerdo? Si hacemos la división de los 30 días con esos 800,000 pesos, quiere decir que yo voy a utilizar por día 36,000 pesos para mis comidas, para mi transporte, para todo lo que tenga que ver con los gastos externos y variables. ¿Por qué? Porque esto me va a limitar automáticamente a cumplir con un presupuesto muy ajustado. Y los gastos hormiga, como pueden ser el café con el amigo, como puede ser la salida al cine, como puede ser todos estos beneficios momentáneos o esas sensaciones de felicidad instantáneas que a la larga son fuentes de experiencias que claramente no estoy diciendo que no las deban hacer, pero que seguramente les consumen gran parte de su capital, los aleja
del punto financiero o de las metas financieras personales que ustedes tienen. En este caso, yo tendría un presupuesto diario de 36,000 pesos. 36,000 pesos es lo único que voy a meter a mi billetera. Voy a sacar las tarjetas, voy a sacar todo el resto de efectivo que tengo, todo. Solamente voy a dejar la cédula, lo que necesito exclusivamente, la tarjeta del Transmilenio, lo que sea, y mis 36,000 pesos. Esto va a hacer que cuando, oigan, vamos a salir a tal lado, tú sepas y tengas claro que no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tu límite del día fueron 36,000 pesos. O por el contrario, digas, listo, yo lo hago. Se te fue ese capital y ahora el resto de días o el resto del tiempo no vas a tener el capital para poder tener esa libertad y te va a tocar sacrificarte en otras cosas. Ya, por ejemplo, no vas a poder coger taxi, te va a tocar coger otro transporte público. ¿Para qué? Para ajustar ese presupuesto diario y cumplir con la meta de gastos mensuales que son 800,000 pesos. Este ejercicio es muy simple, es muy fácil de hacer y créanme que si lo hacen bien durante 1, 2 o 3 meses, van a entender todos los gastos innecesarios que están desarrollando y también van a poder entender el control que ustedes tienen frente a sus ingresos, frente a la proyección financiera que se puede construir y sobre todo van a tener toda la capacidad de sentirse bajo control de ustedes mismos. Es algo muy, muy importante. ¿De acuerdo? Ahora, ya entrando en el tema, vamos a hablar sobre las 4 herramientas que les vamos a comentar. Inicialmente, el contexto anterior lo que busca es que ustedes volteen a mirarse a ustedes mismos con mayor responsabilidad. Nosotros como seres humanos no queremos evitar o no queremos confrontarnos con nuestra realidad constantemente. Siempre buscamos escapar ya sea con una noche de amigos, durmiendo, viendo una serie, en ocio, con un montón de responsabilidades que no somos o no queremos ser conscientes. Claramente ser consciente afecta, porque sabes que cuando tomas una decisión de, por ejemplo, en vez de trabajar o en vez de hacer lo que sabes que te va a generar ingresos, por ejemplo, o la tarea de la universidad o la tesis, te pones a ver una serie, eres completamente consciente de que al tomar esa decisión estás dejando de hacer lo que realmente es tu propósito y realmente es tu deber. Y nos acostumbramos a ser personas que constantemente estamos evitando nuestra realidad o evitando nuestro compromiso. Estos aspectos que les acabo de mencionar lo que buscan es poner un espejo frente a ustedes, un espejo financiero que les permita tener de cierta manera una luz para poder generar un cambio en lo que es su realidad actualmente. Siempre buscamos mejorar la realidad de las personas, tanto Nitrate como nosotros como personas, y mirar las cosas tal cual son y ser consciente de todo lo que nos rodea, incluyendo nuestros ingresos y gastos, es vital para poder conseguir éxito en todos los aspectos que estamos buscando. ¿Listo? Dicho esto, vamos a comenzar con las 4 herramientas muy importantes para lo que es aumentar nuestra inteligencia financiera. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera herramienta. La primera herramienta se llama profundidad financiera. ¿De acuerdo? La profundidad financiera es uno de los aspectos más importantes que se enseñan dentro de iTrade y que deberían enseñarse como tal en cualquier capacitación de inteligencia financiera. Manejamos 2 cosas. La proyección financiera, que es entender exactamente cómo llegar a donde quiero llegar por medio de un vehículo financiero, sea un salario, sea un emprendimiento, sea una inversión. ¿Cómo voy a llegar a ese punto si tomo un vehículo en específico? ¿De acuerdo? La profundidad financiera nos permite ver cuál es ese punto final, cuál es ese punto en donde quiero llegar, plantearlo en un mapa y poderlo ir desarrollando mes tras mes, día tras día, punto tras punto. Es muy importante que entiendan una cosa, y es que uno de los aspectos emocionales que más afecta a la profundidad financiera es el miedo al fracaso. Si ustedes no piensan en un futuro, no tienen un plan a corto, mediano y largo plazo, va a ser muy difícil poder cumplir con sus metas porque no van a tener algo aterrizado, no van a poder contextualizar
a dónde quieren llegar, y si no tienen claro a dónde quieren llegar, va a ser aún más difícil que tengan éxito, ¿sí? Porque si no saben para dónde van, cualquier bus les va a servir. Y coger cualquier bus lo único que va a hacer es perder el valor más importante o el activo más importante que ustedes tienen, y es el tiempo. Entre más tiempo ustedes pierden, más están gastando. ¿Y saben qué es lo más grave? Que a medida que va pasando el tiempo, aumenta su valor. No es lo mismo los 5 minutos que estamos gastando ahorita a los 5 minutos que podríamos estar gastando en 20, 50, 60 años, cuando yo esté en una cama sufriendo de algo. Estos 5 minutos que estamos pasando en este momento, seguramente yo daría mi vida completa a los 60 años para poder tener esos 5 minutos más, o a los 80 años para poder tener esos 5 minutos más que desperdicié haciendo otras cosas. Eso es algo que decirlo es muy fácil, pero entender, asimilar que el beneficio futuro siempre va a ser mucho más gratificante, mucho más importante que lo que está pasando actualmente, es una de las capacidades más difíciles de desarrollar, pero que con práctica no va a existir ningún problema para gestionarlo. Ahora, para poder hacer una profundidad financiera, es muy importante tener claro algo. En el momento en que ustedes comiencen a desarrollarse, tienen que siempre pensar en una cosa: busquen más de una fuente de ingreso. Claramente, la época que estamos viviendo actualmente, la razón por la cual esta feria es virtual y no presencial, es una de las razones más importantes para entender que una sola fuente de ingreso es un peligro y es un riesgo que a cualquier edad nos afecta, claramente de diferentes maneras, pero siempre es vital no depender de una sola fuente de ingreso. Si por X o Y razón yo pierdo mi trabajo, quedo en la deriva. No tengo la capacidad de poder crecer, no tengo la capacidad de poder suplir lo que de pronto ese hueco financiero o ese ingreso hacía en mi vida actual. Entonces es muy importante tener más de una fuente de ingreso. En mi concepto, es importante que manejen mínimo 4, ¿de acuerdo? No todas tienen que ser del mismo margen, no todas tienen que tomarles el mismo tiempo, no todas tienen que ser recurrentes mensualmente, pero sí es importante que durante su año ustedes tengan mínimo 4 fuentes de ingreso que les representen un crecimiento económico y una estabilidad financiera, ¿de acuerdo? Ahora, después de eso viene algo muy importante, y es la caja negra. ¿Qué es la caja negra? La caja negra es un pensamiento o es una filosofía, un concepto financiero que lo que busca es que todo proyecto, ya sea salario, ya sea emprendimiento, ya sea inversión, se pueda ver como una máquina de hacer dinero. Yo inyecto un capital, yo con cualquiera de las tres monedas, claro está. Yo inyecto un capital, yo dedico un tiempo, o yo entrego una experiencia o un talento, y eso me representa en un nivel de utilidad. Ahora, si la caja negra está diseñada exclusivamente para generar ingresos o para manejar dinero, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Básicamente voy a escoger la herramienta financiera, o bueno, voy a escoger el ingreso que quiero desarrollar, la actividad que quiero desarrollar, y tengo que tener completo control. Ok, si por ejemplo voy a entrar a trabajar 8 horas al día, ¿de acuerdo? ¿Eso cuánto me está representando? Y si esas 8 horas que estoy dedicando al día las dedicara a algo más, ¿generaría más utilidad? ¿Cuánta utilidad estoy generando? Hay que ponerle un valor a tu tiempo, hay que ponerle un valor a cada hora que estás dedicando. Si, yo qué sé, trabajas 40 horas y tu salario es, un ejemplo, de 4 millones de pesos, ok, esas 40 horas divididas esos 4 millones de pesos, quiere decir que más o menos 40.000 pesos es lo que está valiendo tu día, ¿sí? Que eso es normalmente pues lo que mucha gente recibe a diario. Entonces, un día dividido eso, son 40.000 pesos, dividido en las horas que estás trabajando, seguramente va a ser menos de 10.000 pesos. Entonces, le estás metiendo 10.000 pesos, o estás metiendo un montón de tiempo para sacar una rentabilidad de tan solo 4.000 pesos, 5.000 pesos, 6.000 pesos cada hora. Entonces, hay que ir encontrando,
si eso es lo que tú quieres. Si no existe otra opción, pues claramente, ¿cómo puedo beneficiarme en el espacio que no estoy dedicando a eso para ir generando otros ingresos que generen un poco más de valor? Una inversión muy fácil, por ejemplo, inversión en la Colcap o en la Bolsa de Valores de Colombia en el año 2019, por ejemplo, está generando más o menos un 1.8% de rentabilidad o incluso un 13% al final del año. Quiere decir que si yo hubiera metido 10 millones de pesos, hubiera generado 1.300.000, ¿de acuerdo? Y ahí puedo ir midiendo, ok, si le inyecto más capital, ¿qué va a ir pasando? Y de esa forma puedo ir midiendo cuáles son esas cuatro actividades, esas tres actividades o esas dos actividades que voy a ir desarrollando, el cual me permite a mí poder gestionar mayores beneficios. Es muy importante poder controlar esto. Si ustedes no saben cuánto tiempo están gastando, cuánto dinero están gastando, cuánto talento están gastando y cómo eso se les refleja en una utilidad, ustedes están yendo a ciegas frente a lo que puede ser una proyección inadecuada. Así es como pasan 5 años, pasan 10 años y ustedes, pucha, ¿cómo hago para seguir creciendo? Sigo en el mismo lugar, sigo teniendo los mismos aspectos, sigo desarrollando lo mismo. ¿Por qué? Porque no me tomé el tiempo una vez comencé de tomar una decisión de mirar a 5 años en el futuro, de mirar a 2 años en el futuro, de entender exactamente qué estaba haciendo, qué estaba sacrificando y cómo lo estaba mostrando. Simplemente después de 3 años trabajando sin poder crecer financieramente, voltean a mirar y dicen, ok, si yo hubiera hecho la proyección hace 3 años, me daría cuenta que acá estoy regalando mi tiempo, que acá estoy regalando mi talento, que aquí estoy regalando mi dinero. ¿Por qué? Porque en otras partes hubiera habido de pronto un crecimiento más real o porque el crecimiento que ustedes creían que estaban teniendo no es realmente el que esa actividad les estaba ofreciendo o ustedes creían que les estaba ofreciendo. Entonces, la profundidad financiera es solamente comenzar a controlar cada actividad que me genere ingresos y las actividades que de ocio no me estén generando ningún tipo de beneficio económico, buscarlas cambiar por hábitos que me permitan ir generando y aprovechar mucho más mi dinero, mi tiempo y mis talentos. ¿De acuerdo? Entonces, profundidad financiera. La segunda herramienta se llama brecha de ingresos y de gastos. Bueno, en esta nos vamos a demorar un poco más. Es muy interesante este tema y tiene que ver con mi margen de ingresos frente a mi margen de gastos. Cuando ustedes llegan a manejar un presupuesto diario como el que yo les enseñé antes de que comenzáramos el ejemplo que hicimos de los 36,000 pesos, yo ya sé que si bajo al máximo esos gastos, voy a llegar a mis gastos fijos y voy a llegar a mis ingresos que van a dar como igual una utilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotros, si digamos trabajamos en una empresa, después de 3 años dicen, bueno, lo vamos a ascender, ya vas a tener otro cargo, te vamos a pagar un poco más. ¿Qué es lo que pasa normalmente con la mentalidad latinoamericana? Hombre, si yo me estoy ganando 4 millones de pesos, voy a vivir mi vida como si ganara 5. Hombre, si estoy ganando 5 millones, voy a vivir mi vida como si ganara 10. ¿Sí? Somos personas muy superficiales, somos personas muy banales, nos gusta recibir los beneficios del corto plazo, lo cual no tiene nada de malo, pero a nivel financiero es una forma de crear destrucción económica, de perder riqueza financiera y eso no puede dejarse pasar y ustedes tienen que ser conscientes. Si van a tomar esta decisión, bueno, tómenla, pero tómenla conscientes, que al final del día no puedan dormir sabiendo que se gastaron la plata, que seguramente era para su siguiente inversión. ¿Cuál puede ser su siguiente inversión? El carro, la moto, el apartamento, el viaje, cosas que de pronto realmente generen dentro de ustedes mucho más plenitud, mucha más felicidad, la están cambiando por aspectos momentáneos, por una buena comida, por una salida con amigos, que no es algo malo, vuelvo y repito, pero que no es del todo lo que se puede gestionar. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que entramos a una brecha de ingresos y gastos, ¿qué es lo más importante de entender acá? Normalmente, en esta balanza, por decirlo así, tenemos nuestros ingresos y tenemos nuestros gastos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente
al momento de aumentar esa brecha o al momento de crecer, lo que más crece son los ingresos. Y a medida que van creciendo los ingresos, como les digo, va creciendo los gastos. Lo que nosotros queremos es que en el momento en que se aumenten los ingresos, poder dejar los gastos quietos. Eso va a ser muy difícil porque automáticamente tú vas a tener la capacidad de vivir una mejor calidad de vida. Y si le puedes dar una mejor calidad de vida a tu familia, a tus hijos, a ti mismo, puedes viajar más, te sobra dinero al final del mes, puedes hacer tantas cosas, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Sí? Entonces es muy difícil que una persona razonable y consciente tome la decisión de mantener los mismos gastos, de vivir en el mismo lugar, de hacer lo mismo por un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿dónde está el objetivo y cómo nosotros podemos crear una herramienta que nos obligue a gestionar eso? Ahí es donde va nuestro primer punto, que son las deudas. Todo el mundo dice, endeudarse es horrible, endeudarse es lo peor que puedes hacer, endeudarse es gravísimo. Yo tengo un mejor concepto de esto. Endeudarse o pedir un crédito o hacer cualquier tipo de cosa frente a asumir una responsabilidad económica, siempre y cuando ustedes vayan a dedicarlo a una inversión. Si tienen una deuda con una persona y van a ir a un banco a sacar un crédito de libre inversión para poder cumplir ese hueco o poder llenar ese hueco que tienen con esa persona, no es algo positivo, no es algo que les va a generar valor. Lo único que están haciendo es comprando más plazo, más tiempo y por el contrario están gastando ese activo importante que es el tiempo en estar trabajando para alguien más en vez de trabajar para ustedes. Pero digamos que tuvieron que entrar en una deuda, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Lo primero es que esa deuda va a tener unos intereses y va a tener unos pagos mensuales. Esos intereses y esos pagos mensuales, lo que les están obligando a ustedes es a que con el mismo margen de ingresos, ustedes reduzcan los gastos que ya tienen, sacrifiquen muchas cosas para poder cumplir mensualmente con ese abono, con ese interés, con lo que sea. Para poder salir de eso hay que hacer dos cosas. O reducen sus gastos y sacrifican su estilo de vida actual para poder cumplir con esa deuda, lo cual en verdad es muy bueno porque el nivel de gastos que tienen lo están reduciendo. O por el otro lado, salen de su zona de confort, salen de ese espacio común en el que están y se buscan la manera de generar mayores ingresos. A nivel personal, en el momento en que yo me comencé a endeudar, en el momento en que yo quebré por muchas malas decisiones y por simplemente cuestiones de la vida que ni siquiera muchas dependían de mí, me endeudé con los bancos, con personas, con amigos, con familiares. Y la única forma que yo vi para poder crecer y poder cumplir con esas responsabilidades fue exigirme a mí mismo formas de generar mayor ingreso. Estoy completamente seguro que si no hubiera tenido esa responsabilidad, no me hubiera comprometido y no hubiera tenido la obligación de responder por esos capitales, nunca hubiera creado todo lo que he creado hasta el momento y nunca hubiera construido todas las fuentes de ingreso que construí en este momento. Porque me obligué a mí mismo a salir de la zona de confort, dejar de decir no puedo hacerlo, a pensar cómo lo hago. Y cuando pensé cómo lo hago, comencé a abrir nuevas puertas, comencé a conocer nuevas personas, nuevos proyectos, nuevas ideas, comencé a identificar diferentes talentos que tenía, comencé a identificar talentos de las personas a mi alrededor que eran funcionales para mí y eso me permitió de una manera radical aumentar mi nivel de ingresos para poder suplir con mis deudas y no solamente eso, sino poder cumplir con los gastos fijos que ya tenía. ¿De acuerdo? Ahora, viéndolo desde un aspecto mucho más interesante, en el momento en que yo aumento mi fuente de ingresos, pero por la deuda también reduzco mis gastos, al momento de terminar esa deuda, al momento de poder culminar en la última cuota del último pago, ya salí de esto, adivinen con qué se van a encontrar. Sus gastos estaban acá y sus ingresos estaban acá. Por culpa de la deuda, ustedes primero tuvieron que hacer esto. Si no les alcanzó, se tuvieron que salir de su zona de confort y exigirse para poder aumentar esto. En el momento en que se acaba la deuda, este mismo margen es lo que ustedes ven al final de esa imagen y es la utilidad neta de su capital. Ahora, ustedes tienen menos gastos,
tienen mayores ingresos y tienen una utilidad enorme que pueden dedicar a inversión, calidad de vida, lo que ustedes deseen. Pero si ustedes son conscientes de esto y abren esta brecha entre ingresos y gastos que les permite una deuda, por ejemplo, pueden comenzar a desarrollar una utilidad real mensual que no solamente automáticamente mejora su calidad de vida, sino que les permite poder invertir y poder crear otros sistemas, otros vehículos y otros ingresos. Entonces, es muy importante que sean conscientes de esto, porque no todo lo de la deuda es malo. Y claramente no les estoy diciendo endeudense, no. Si pueden ser responsables, está perfecto. Pero lo que sí es muy importante es que tienen que buscar formas de salir de su zona de confort, espacios que los obliguen a crecer, porque si no tienen ese tipo de contexto alrededor de ustedes, es muy difícil que dentro de ustedes se despierte algo para quererlo hacer. No todas las personas tenemos esa capacidad, no todas las personas podemos desarrollar dentro de nosotros una conciencia que nos lleve a el siguiente nivel si no tenemos un propósito claro. Entonces, herramientas como estas deudas y entender la brecha de ingresos y gastos nos puede ayudar muchísimo a entender que lo que estamos haciendo es obligándonos a nosotros mismos por medio de hábitos responsables, de reducción de gastos y de buscar nuevas formas de ingreso, de conseguir una utilidad real que va a ser la mejor herramienta para crecer de aquí en adelante. ¿Listo? Después de eso vamos a hablar de algo muy importante y son los niveles de deuda. ¿De acuerdo? Acá tengo una pirámide invertida, básicamente pues no es con el fin de que ustedes entiendan principalmente que esto se tiene que mirar directamente al revés, pero sí el nivel de prioridad e impacto que ustedes pueden llegar a tener. Comenzando desde la herramienta anterior, que era la brecha de ingresos y de gastos, las prioridades que ustedes tienen que tener o la estructuración mental que ustedes tienen que tener para poder desarrollarse comienza desde lo más importante. Y lo más importante es qué debo, cuáles son mis gastos, qué es lo que tengo que pagar. Entonces, una vez yo recibo mi salario, una vez comienzo a generar ingresos de alguna forma, ¿a dónde va a ir mi dinero inicialmente? Lo primero y más importante es que si tengo una deuda, va a ir para allá. ¿Por qué? Porque después de mis gastos, si me queda una utilidad, esa utilidad no me la gasto en una deuda, sino me la gasto en otras vainas, estoy dejando de utilizar esa utilidad para algo productivo y lo estoy usando para algo banal. Entonces, lo primero y más importante es cumplir con mis deudas, ya sea desde pagar el mínimo o desde cumplir con la cuota mensual hasta un abono a capital, si lo puedo desarrollar. ¿De acuerdo? Una vez termino mis deudas y quedo limpio de deudas, voy a mirar al siguiente punto. El siguiente punto se llama colchón. ¿Por qué colchón? Porque nosotros como personas naturales tenemos que tener la capacidad de, por medio de nuestros ingresos, tener un ahorro programado de 3 a 6 meses en el futuro. Quiere decir que si, por ejemplo, en mi vida yo me gasto, un ejemplo, 2 millones de pesos, tengo que tener de 6 a 12 millones de pesos ahorrados que me van a cubrir una situación de que, por ejemplo, me quede sin empleo, una situación de que, por ejemplo, pierda una inversión, me quede sin plata, no me pueda mover, por X me enferme, cualquier cosa, y no me puedo mover, que mis gastos y mis necesidades estén cubiertas por los próximos 3 o 6 meses. Si ustedes hacen esto, o si lo hubieran hecho en el 2019, por ejemplo, seguramente el 2020, con la pandemia y con todos los cambios que tuvimos a nivel nacional e internacional, seguramente hubieran sido mucho más llevaderos, más tranquilos y de pronto ahorita estaríamos resurgiendo otra vez con mayor tranquilidad o me hubiera dado el tiempo suficiente. Si tengo 3 o 6 meses donde sé que mis gastos están cubiertos, pues tengo el tiempo suficiente para imaginarme o crearme o reinventarme de alguna manera para conseguir otro ingreso o para volver a mi calidad de vida que ya tenía. Muy importante, demasiado importante el colchón, siempre. Una vez ya haya cumplido con mi colchón, ustedes escogen si son 3 meses o 6 meses, pero yo ya tengo ese ahorro, un ejemplo de 6 millones de pesos ahí guardados para mis próximos 3 meses, voy a pasar al siguiente nivel. Mi dinero, después de tener ya el colchón al día, después de haber pagado mis deudas, va a ir a una cuenta del 10% o va a haber un 10% de esa utilidad total
que voy a invertir para mi yo del futuro. Es como mi propia pensión. Es una fuente o un ahorro programado para el Cristian, por ejemplo, de los próximos 5 años, de los próximos 10 años. ¿Por qué es importante gestionar eso? Porque este hábito les permite a ustedes, de cierta manera, hacer un plot financiero y entender que los beneficios a futuro son mucho mejores que los beneficios hoy. Y que en mi caso, por ejemplo, el Cristian de 5 años seguramente tendrá mucha más experiencia, muchos más recursos y podrá utilizar este 10% de una manera mucho más inteligente de lo que lo usaría, por ejemplo, hoy. ¿De acuerdo? Y asimismo, si lo estamos hablando de 30 años, 40 años, imagínense ustedes ahorrar un 10% de la utilidad que ustedes están manejando. Volvamos al otro ejemplo. 800.000 pesos, el 10% son 80.000 pesos. No es nada, no es absolutamente nada. Pero si ustedes lo miran a lo largo del tiempo, de los años, y cómo se va a ir creciendo su capital y cómo ustedes van a ir creciendo, ese 10% se puede volver en la herramienta fundamental para que cuando ustedes tengan 50 o 60 años, no tengan que estar todavía clavados buscando la forma de solucionar o corriendo por una pensión, sino que ustedes tengan la capacidad de poder construir vehículos financieros con ese capital que les den a ustedes la tranquilidad que necesiten, ya sea a nivel vivienda, ya sea a nivel de ingresos, ya sea a nivel de salud. Entonces es muy importante comenzar a desarrollar ese hábito desde ya para poder entender que los beneficios a futuro siempre, siempre, siempre van a ser muchísimo más grandes que los beneficios hoy, o en un mes o en 2 meses. Es muy importante comenzar a desarrollar esa intuición y esa conciencia de que el futuro siempre me va a traer mejores beneficios y que el sacrificio que estoy haciendo hoy va a ser completamente justificado y va a ser completamente, mejor dicho, va a valer la pena completamente en el futuro. ¿Sí? Si ustedes comienzan a ver esto y lo comienzan a desarrollar y se dan cuenta en 1 o en 2 años que esto es real, créanme que se vuelven adictos a vivir todas sus experiencias, todos sus recursos de esa manera. Porque en sí es la clave del éxito, entender que el futuro o los beneficios que yo pueda conseguir más adelante son mucho mejores que los que puedo conseguir banales hoy. ¿De acuerdo? Una vez yo haya hecho ese abono del 10%, todavía tenga capital para poder gestionar, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar negocios, ya sea creados por mí mismo como emprendedor o buscar otras opciones en que invertir. ¿Qué aconsejo yo en este nivel de negocios? Que sea algo que tú puedas controlar y que dependa en gran parte de ti. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a poner a construir tu barco, tu vehículo, ese espacio o esa herramienta que te va a llevar al siguiente nivel, que te va a llevar a vivir de este nivel de calidad de vida aquí y que te va a sostener. ¿De acuerdo? Entonces, esos negocios ojalá que sean propios, ojalá que sean tuyos, de tu familia, de alguien cercano a ti, que tú puedas tener control, que tú puedas tener también participación dentro de esto y va a ser a lo que más, más, más le vas a inyectar capital. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Hay dos opciones: que ese negocio se valorice y te comience a generar utilidad, o que tú montes ese negocio y que ese negocio se encargue de darte a ti un salario y ese salario automáticamente se vuelve en otro ingreso extra. Claro, tú decides el tiempo, tú decides cuánto, hasta qué nivel, todo va a depender de ti, pero automáticamente es un salario que tú mismo te estás poniendo y que aunque estés gastando un tiempo, seguramente va a ser mejor gastar un tiempo para que trabajes para ti y no para que trabajes para alguien más. ¿De acuerdo? Entonces, estos negocios son, digamos que uno de los pilares más, más, más importantes, ¿de acuerdo? Y en los que más te vas a demorar, seguramente 4 años, 5 años, 10 años, creando estos negocios. Pero una vez crees estos negocios, ya vas a tener diferentes pilares económicos que te van a permitir desarrollarte de una manera mucho más tranquila y mucho más sólida. Una vez termines estos proyectos o estos negocios, vamos a ir al siguiente nivel. Cuando tú ya llegas al quinto nivel de manejo de dinero o de, digamos, de crecimiento de dinero, ya estás en otro nivel financiero. Ya la escasez no hace parte de ti, ya las deudas pueden estar, pero de una manera mucho más tranquila. Ya tienes una estabilidad financiera y seguramente tu nivel de madurez frente a tu personalidad, lo que hablábamos al principio, querer ser adulto y también
tus proyecciones y propósitos de vida van a estar mucho más claros. Entonces aquí, por decirlo así, se viene la bajada de todo lo que es el ingreso y todo lo que es el manejo del dinero como persona natural. Y vienen las inversiones seguras. ¿Qué son las inversiones seguras? Eh, Prácticamente acá una de las más importantes es la finca raíz, comenzar a invertir en inmuebles, comenzar a invertir en predios, cosas que sean inversiones que se valoricen. No un carro, no una moto que se deprecia, algo que tú puedas y tengas la seguridad de que puede generarte valor solamente por existir. Lo mejor es la finca raíz, el sector inmobiliario es uno de los mejores eh, activos a nivel de valorización y sobre todo es uno de los espacios más seguros. Otro de esos es, como les decía, invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, en indicadores bursátiles, que son el conglomerado de las mejores empresas de cada país. Está diversificado, es constante el crecimiento de las empresas, digamos, en sectores como Estados Unidos, como China, eh, como Europa. A nivel latinoamericano también, pues tenemos, como pudieron ver en esta pandemia, pues momentos de caída, pero si comienzan a ver el crecimiento que tuvo la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos 10 años, pues se pueden dar cuenta que sí es un crecimiento constante. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que ustedes pueden desarrollar esto y poder encontrar dónde está la inversión segura, están generando otro ingreso y están pudiendo encontrar un espacio en donde sus negocios, sus ingresos, que ya no van a ser pequeños, sino ya van a ser de una magnitud un poco más grande, tengan un espacio seguro donde recaer y donde estarse moviendo. Lo peor que ustedes pueden hacer es tener mucha plata quieta. ¿Por qué? Porque se les va. He escuchado de miles de personas, de muchas personas, conocidas, no conocidas, el amigo de Pepito, mi propia familia, mis propios amigos, que tuvieron un capital gigante, más de 500 millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos, y decidieron gastarlo o dejarlo quieto. Y en menos de 3 años, en menos de 4 años, les quedaba solamente 50 millones de pesos para vivir. No fueron inteligentes a nivel de inversión, no fueron inteligentes a nivel financiero y sobre todo pensaron que les iba a alcanzar para siempre, pero no, no les va a alcanzar y todo el tiempo el dinero se deprecia. A medida que va pasando más tiempo, el dinero vale menos, ¿sí? No es lo mismo, vean, por ejemplo, un ejemplo que siempre doy en mis clases es, por ejemplo, ver Betty la Fea. Cuando ustedes voltean a ver Betty la Fea, que fue casi hace 20 años, un bus valía 500 pesos. Un bus, incluso creo que valía mucho menos. Ahorita está valiendo 3, 4, 5 veces más. Y eso solamente es el transporte. Imagínense la comida, imagínense la salud, imagínense la ropa, las experiencias con su familia, el colegio. Todo eso son aspectos que año tras año por la inflación comienzan a costar cada vez más y el dinero es el mismo. Si tú tienes 50.000 pesos en el bolsillo, déjalos 50 años y volteas a mirar y el valor de esos mismos 50.000 pesos se perdieron en absoluto porque el dinero rota y se necesita mover para capitalizar, que por lo menos, esté por encima de la inflación. La inflación, si no estoy mal, normalmente va de un 1 a un 2.5 en promedio en Latinoamérica y si tú puedes crecer y puedes buscar la forma, por ejemplo, un CDT que te está dando un 5%, un 7%, lo que está haciendo es que tu dinero no deje de valer, sino se mantenga por lo menos igual. Entonces hay que buscar muchas otras herramientas que hagan que tu dinero se esté en movimiento, porque si llegas a tener un monto de dinero muy grande, pues seguramente no va a ser funcional, ¿de acuerdo? Y una vez termines esto, vamos a entrar a la parte del alto riesgo. Es la parte más divertida de tus inversiones. ¿Por qué? Porque aquí puedes arriesgar lo que se te dé la gana y gastarlo en lo que quieras. Mucha gente dice que el 10% de tus utilidades tienes que gastártelo, porque eso es un bloque financiero que automáticamente te obliga a entender que necesitas dinero, que tener dinero es algo divertido y que te gusta, ¿sí? El alto riesgo es un espacio de mucha utilidad, porque si lo haces bien y si en verdad es un dinero de alto riesgo y tienes la pirámide como yo las puse acá invertida, pero si tienes la pirámide completamente sólida, es dinero que realmente puedes perder y puedes hacer como si no tuvieras. Eso te permite arriesgarlo al 100%. Entonces, puedes ir desde un casino a coger, digamos, si ahí te queda 1 millón de pesos,
y meterlo en el casino y gozártela, y si ganaste, pues la rompiste, y si perdiste, pues es dinero que no te hace falta, o puedes utilizarlo para invertirlo en diferentes negocios, en muchas pruebas, que sepas que puedes arriesgar el 100%, y si están completamente dispuestos a gastar el 100% de eso, vas a poder sacar el mayor beneficio de esta utilidad. Y así es como muchos de los grandes millonarios y empresarios reconocidos del mundo han podido construir sus startups, han podido construir empresas enormes por medio de la inyección de un capital que están dispuestos a arriesgar a un 100%. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esta escalera de valor: deuda, colchón, 10%, negocios, inversión segura y por último, alto riesgo. Lo último que tiene que pasar. No es al revés, ¿de acuerdo? Muy importante ser consciente frente a eso. Y por último, ya para finalizar, tenemos el costo de oportunidad. Este aspecto y esta forma de pensar tiene que ir transversal frente a todas las cosas que acabamos de ver desde el principio hasta el punto de hoy. El costo de oportunidad es un término económico que desde el principio de la universidad te enseñan, y básicamente lo que quiere que entiendas es que en el momento en que tomes una decisión, la decisión no debe estar tomada como la mejor decisión, sino debe estar tomada como que esta decisión es la, esta decisión es la que más te va a beneficiar a ti, comparada con todas las demás decisiones. Entonces, acá tengo un ejemplo muy claro, y es básicamente un armario. Hoy, para el día de la reunión, la conferencia que tenía hoy, puedo haberme puesto una camisa, pude haberme puesto esto, otro. Para mí, ¿qué me va a generar valor? Pues qué piense la persona de mí, cómo me vea frente a atractivo o no atractivo, el color que combine con mi tono de piel, con mis ojos, con mi barba. Todos esos aspectos, la comodidad, todos esos aspectos son factores que yo tengo que medir para entender cuál es la camisa, cuál es la chaqueta, qué es lo que me gusta, me da calor, no me da calor. Todos esos aspectos son de vital importancia para escoger una camisa. Asimismo, deben ser todos los aspectos de su vida. Ustedes deben tomar sus decisiones por medio del costo de oportunidad. ¿Qué estoy dejando de ganar en otros aspectos por tomar esta decisión? Si me pongo una camisa con corbata, ¿qué estoy arriesgando? La comodidad. Ok, ¿qué es más importante? La comodidad, la presentación, como la gente me vea. Para mí, ¿qué es más importante? Y basado en eso, voy a sacrificar uno de los aspectos para llegar al punto óptimo que quiero. Así como es una camisa, son los negocios. Si yo estoy escogiendo la opción más óptima, en donde estoy dejando de ganar lo mínimo posible, es la mejor opción. Vuelvo y repito, si escojo una decisión en donde estoy perdiendo lo mínimo posible o sacrificando lo mínimo posible para mí, es la mejor decisión. Porque si escojo cualquiera de las otras decisiones, esta me va a afectar más. Hay un sacrificio mucho más grande si escojo otra opción a que si escojo esta. ¿De acuerdo? Así tienen que ver absolutamente todas las operaciones, todas las decisiones y todo lo que ustedes vayan viendo, comparando con pros y contras, teniendo claro, siendo conscientes de lo que ustedes quieren hacer con cada decisión y el propósito de cada una de esas decisiones, y compararlas con todas las posibles, desde la caja negra que les enseñé hasta las escaleras de inversión. ¿Cuál es la mejor opción para poder llegar en una línea recta al objetivo que quiero? Pero vuelvo y les digo, si ustedes no entienden cuál es su propósito y no saben a dónde quieren llegar, va a ser muy difícil que, que alguien les golpee en la puerta, que alguien les diga, esta es la opción que tienes para ti. No es así. Ustedes tienen que buscarla, tienen que aprender, y la única forma de saber qué quieren es sabiendo qué no quieren. Entonces experimenten, conozcan, arriesguense, busquen todas las formas de poder aprender y llenarse de experiencias, de fracasos, de todo, porque lo que vamos a hacer es crear una brecha que cada vez se va a ir cerrando más, más y más, y que al final no les va a decir qué es lo que quieren, pero seguramente ustedes tendrán muy claro qué es lo que no quieren, ¿de acuerdo? Y al saber qué es lo que no quieren, van a poder llegar de una manera mucho más óptima a donde ustedes quieren llegar y donde se van a sentir con plenitud y con mucha felicidad, tanto a nivel financiero como emocional y sobre todo humano. ¿Listo?
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. En verdad, valoro mucho este espacio. Espero que lo que les haya enseñado les haya funcionado. Espero verlos en nuestro stand. Estamos en el stand de posgrado y también de Centro 2. Vayan y nos visitan, conozcan un poco sobre inteligencia financiera y preguntas, dudas, vamos a estar allá para ustedes. Todo lo que necesiten, vamos a tener un evento muy importante la próxima semana. Si quieren saber un poco de nuestra masterclass, donde pueden aprender este tipo de cosas, seguramente vayan a nuestro stand y allá les daremos toda la información. Gracias.